Hemos hablado del lenguaje en general, pero particularmente el multimedial. Y ahora me gustaría, antes de pasar a analizar el impacto de las tecnologías en la comunicación, una pequeña reflexión sobre, por ejemplo, el pensamiento de Pierre Bourdieu respecto de la televisión, o más específicamente la crítica de Giovanni Sartori, que dice que el Homo sapiens se ha transformado en un Homo estúpido, en realidad lo define, ¿cierto? Pero lo que está diciendo en realidad es que las otras formas de comunicación, la oral y la escrita, generaban un proceso interactivo muy potente. En cambio, la televisión genera un proceso en el que el receptor es más pasivo. ¿Qué reflexionáis sobre eso? Efectivamente, esa era la realidad de la televisión. Yo creo que hasta hace 10 años, hasta la década de los 90, 2000, la televisión era un lenguaje pasivo. Es decir, tú tenías un canal de televisión que te comunicaba, tenías a un telespectador, receptor, pero la nueva tecnología, y ahí entramos derecho al tema de tecnología, ha creado la interactividad. Y lo que tenemos hoy día, que esta interactividad en la televisión, gracias a Internet, va a ir creciendo pero a pasos gigantados. En lo más concreto, tenemos que cada vez va a ser, lo que tenemos es que hay un matrimonio cada vez más unido entre televisión e Internet, lo cual permite que el espectador, que los usuarios puedan tener una interconexión mucho más drástica, más activa con los contenidos y con los mensajes. Ahora, este incremento en la interacción, producto de la revolución TIC, o tecnologías de información y comunicación, está generando una amplificación de la capacidad de interacción. Eso es. El segmento del espectro radioeléctrico, donde caían 4 canales, ahora caen 20, 30, Exacto. 50 canales, ¿verdad? Las tecnologías de la información y la comunicación, esta revolución pareciera estar provocando un cambio radical en las comunicaciones. Efectivamente, porque como te digo, pasamos de esta televisión pasiva a crear un sujeto telespectador pasivo, que no le queda más que decir me gusta o no me gusta, a un telespectador que tiene poder. Empoderado. Empoderado, es decir, exigente. Domina el rating, exige que determinan las programaciones de los canales. Pero lo más, yo creo que impresionante es que cada vez este telespectador a través de Internet va a ir bajando su propia programación, va a ir creando sus propios programas, va a ir, entonces en el fondo la televisión deja de ser una cosa pasiva, pasa a ser muy activa. Pero para ir al tema específico de los efectos, aquí tenemos de nuevo un poco, también para unir un poco con lo de atrás. Hasta ahora este lenguaje audiovisual era monopolizado por una élite. ¿Y quién eran esta élite? La gente que trabajaba en televisión, los cineastas y qué sé yo, otros artistas. Esa era la gente que sabía construir y crear narrativas e imágenes audiovisuales. Ahora, una cámara como esta, es decir, una cámara de televisión, hasta hace 10, 15 años atrás, que más o menos tuviera este tipo de imagen, te costaba $30.000. $30.000. Una cámara ya más profesional te llegaba a $50.000. Una cámara de cine, ¿para qué decir? $80.000. Una película, como antes se tenía que filmar todos los noticiarios de Canal 13, en la época de nosotros, el Reporter Eso, eran filmados en película. Conseguirse película para un cineasta era prácticamente imposible por el costo. Claro. Había que mandarlas a revelar a Estados Unidos. Todo eso, con toda esta nueva tecnología digital, sencillamente baja a tal nivel de precio que hoy día podemos tener con estas mismas cámaras que están filmando este programa, que tienen mejor imágenes que las cámaras de $30.000 que te cuestan $3.000, $2.000 te cuesta esa cámara. Después las salas de edición, donde tú haces el montaje de los programas. Yo viví todo este proceso como realizador, desde los primeros videos, que eran unas cámaras así, con un grabador de este porte, me tocó en Inglaterra. Bueno, tú para editar
Necesitabas 3 máquinas de este porte, gigante, y para esta pequeña isla semiprofesional, a lo menos 40 o 50 mil dólares. Ahora, si tú querías hacer publicidad y tener una productora para generar imágenes profesionales como productores, a lo menos tenían que invertir 500, 600 mil dólares. Es decir, tú no podías generar lo que nos estás generando este pequeño espacio por menos de $1 millón, olvídate. Podemos decir que el proceso que tú has marcado como el sustrato de la nueva revolución lo has definido como la convergencia al mundo digital. Dentro de ese mundo digital, lo que apreciamos es que hay una convergencia de los servicios. O sea, no solo hay televisión, hay radio, hay diarios, hay revistas, y a eso se le agrega el Internet, que permite la interacción, ¿verdad? Claro, pero a lo que voy es que el hecho que toda esta tecnología llegue a la masividad, que toda la gente hoy día pueda tener una cámara de video y comenzar a registrar, te democratizó el lenguaje audiovisual. Ya no es de una élite de gente que lograba... Ya no son como los monjes. No era como los monjes, por eso que te digo, por eso que citaba el paralelo. Claro. Ya no es una élite de gente que tenía el monopolio de la escritura. Ya hoy día no es el élite. Hoy día, hasta hace muy poco, un ejecutivo de canal de televisión, como yo decía, o los ejecutivos de televisión te decía, este sí, este no, este programa va, este programa no va, este me gusta, este no me gusta. Hoy día cada vez muere más, porque hoy día cualquiera persona que tenga capacidad de narrar audiovisualmente te pone esto en internet y créeme que si ese programa está bien hecho, lo ve mucho más gente. Tiene mucho más sintonía. A nivel mundial que tercero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que se democratiza también la transmisión, el acceso. Entonces tenemos miles de antes documentaristas que eran muy frustrados, muy frustrantes, porque producían documentales, pero que no encajaban en el modelo de las televisiones comerciales y quedaban en el suelo. Podríamos decir en consecuencia... Esa democratización es lo que está llevando a que toda la gente comience a comunicarse audiovisualmente y sobre todo, gracias, como te digo, a que el precio de esta tecnología pasa a ser totalmente accesible. Eso cambió el mundo. Convergencia tecnológica, democratización en el acceso y un nuevo valor como consecuencia de esto, de la diversidad. Exacto. Y consecuentemente del pluralismo en el actuar en estos medios de comunicación. Por supuesto, lo que tú tienes es que cuando entran todos estos nuevos actores, se crean cientos de tipos de contenido, se crean todas estas redes de ciudadanos, todas estas redes sociales que funcionan por internet y cada vez más, para hacer más efectivas estas redes sociales, hacen sus videos, hacen sus audiovisuales, hacen... ¿Por qué? Nuevamente volvemos, porque el lenguaje audiovisual es tan poderoso, porque está basado en base a una serie de tradiciones históricas que vienen de atrás, que han ido conformando la cultura occidental, hace que este lenguaje lo comiencen a adoptar todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para poder comunicarse. Entonces, dejó de ser elítico y se universaliza gracias a Internet y ahora, con la digitalización de la televisión, el hecho que tú puedas tener más canales de televisión, eventualmente también se universaliza más el tema de los contenidos, el tema de la diversidad informativa. Respecto de ese punto de la diversidad, eso cambia la sociedad de civil, la apertura en las oportunidades, me gustaría que pudiéramos reflexionar respecto de otro tema que ha preocupado a los cientistas sociales contemporáneos. Unos hablan de la agenda setting. ¿Qué es la agenda setting? En la teoría sociológica fundamentalmente y comunicacional, es el concepto de que hay un editor que es el que establece cuál es la verdad, es el editor el que dice cuál es la noticia, es el editor con su mirada el que le muestra cierto ángulo de la realidad al ciudadano. Eso ha dado como consecuencia a otro marco teórico que es el soft power o el hard power, es decir, el poder blando y el poder duro. Se dice que el poder blando es el manejo adecuado de las comunicaciones. Paralelamente a eso surge la programación neurolingüística que dice que se puede manipular a las personas, se puede inducir procesos de consumismo y a eso le agregamos que
en definitiva, hay un cierto cuestionamiento que de tus palabras se desprende de que la manera de evitarlo es con pluralismo, con diversidad programática, con democratización. ¿Cuál es tu reflexión sobre este punto? Bueno, efectivamente tú lo has dicho. Te fijas que una de las formas de ir neutralizando ese tipo de comunicación centralizada, de partida, cada vez menos. Es decir, ¿para qué estamos con cuentos? El discurso manipulador en televisión o por los medios masivos hace rato que dejó de funcionar. Es decir, yo diría que después de los años 60 hasta los años 50, estas cosas de estos grandes, sobre todo la radio, que te podía inventar una serie de cosas, o la televisión misma, murió. Es decir, démonos cuenta que un régimen soviético, con todo lo centralizado, no pudo sostener. Se vino abajo por este tema. Así sencillamente tú no sacas nada con meter una agenda y decirle que el capitalismo aquí y que esto acá, e insistir en eso, pues sencillamente no penetra. Ahora, sin perjuicio de eso, pareciera que tiene sustento el argumento de que la televisión cambia la sociedad. Sí. Hay una nueva ética, hay una nueva estética, hay una nueva... Sí, a mí no me gustan mucho las teorías en ese sentido ¿cómo se dice? Conspirativas, en el sentido de que la televisión, te fijas, manipula a la gente, te las transforma en sujetos. De alguna manera sí pudo haber ocurrido en los años 60, sobre todo porque no había cultura televisiva, no había cultura audiovisual. Entonces tenemos hoy día que hay una cultura multimediática, y hoy día, y yo lo repetía mucho cuando estaba en TVN, diciendo, los telespectadores no son idiotas. Si los gallos saben perfectamente cuando tú estás tratando de manipular, cuando tú estás tratando de del manipular. rating, es un tema precisamente que le afecta a los políticos. Te fijas, claro, de que inmediatamente el telespectador, el público, sabe... Desconfía. Claro, porque no están los signos y las señales que corresponden de una comunicación sin estar induciendo, ideologizando. El tema del rating y el people meter online que va midiendo cómo... de repente desencadena ciertas competencias un poco morbosas, un poco limítrofe. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, ahí de nuevo, un poco para unirlo con lo que tú decías, esto de las agendas setting, de los editores. Tampoco es muy así hoy día. La verdad es que los editores de los noticiarios están bastante encajonados por lo que tú mismo estás diciendo, por lo que te va dictando el people meter. ¿Estás seguro que muchos de los directores de programación y de prensa les gustaría tener noticiarios que pueden meter más noticias internacionales, pueden meter? Y en ese sentido, cada vez más el público telespectador, a través de estos diferentes medios de influir en la televisión, porque están los estudios de audiencia, que no son menores, que los escuchan, están los ratings, qué sé yo, van influyendo en las estrategias de la televisión, en los contenidos de la televisión. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Una especie de loop. La televisión te influye enormemente en ese público, pero ese público cada vez también influye más sobre los medios. La monodireccionalidad, claro, ya no, es más bien bidireccional. Claro, y tenemos entonces de que no es llegar aquí y decirle, bueno, este canal lo vamos a ir por acá, mi chica. ¿No? Ahora, porque te puedes quedar solo, pues claro, te puedes quedar sin comunicar. Entonces, se acabó. Te fijas en ese sentido la comunicación masiva. Juan Carlos, un pensamiento en los pocos minutos que nos quedan desde la realidad chilena. Me gusta, porque hay tanto joven que está hoy día inquieto por este tema del lenguaje multimedial, audiovisual. Hay una revolución que no solo alcanza la tecnología, sino que también a lo que va dentro de esa tecnología, que son los contenidos. Exactamente. La pregunta es, y esa es la reflexión que te pido, orientadora hacia la gente joven particularmente. Competir en tecnología a mí me resulta un poco distante. Competir en cierto software quizás puede ser una opción. Competir en contenido, en ser generadores de contenido de calidad, dado el reconocimiento que tiene Chile en este medio, pareciera ser una alternativa interesante.
¿Cuál es tu reflexión sobre este punto? Comparto plenamente contigo. De partida, la tecnología es un medio, no es lo esencial. Además, porque como hemos dicho, cada vez más barata, cada vez más accesible. Commodity. Y un commodity más. Aquí todo el tema es los contenidos. Y la gente que tiene la mayor creatividad, conocimiento, experiencia para generar contenido, bueno, van a ser más eficientes. Y en ese sentido, Chile no estamos mal preparados. Es decir, tenemos una tradición de televisión que yo discrepo mucho de que sea fatal y mala. Podemos estar hoy día en una crisis en el sentido que la televisión ha perdido mucho público porque no ha logrado comunicarse con los cambios de audiencia. Pero bueno, yo creo que a la larga se va a ir sintonizando. Pero el hecho concreto, te fijas, es que tenemos que la oportunidad, el potencial. Claro, está ahí por toda esta experiencia que se ha ido acumulando. Ahora, para crear valor y que Chile en ese sentido sea un exportador de contenidos de alguna manera, cosa que lo está haciendo. TVN, ahí veíamos que la telenovela de Elisa la está vendiendo a gran parte de los países latinoamericanos. Hace rato que estamos también exportando telenovelas, etcétera, etcétera. El cine tiene todo un despegue. Bueno, y el cine, entonces, pero en general va a ir ocurriendo que muchos chilenos, a través de internet, en estas redes, está seguro que van a ir teniendo y penetrando en todo este mundo de Twitter, de esto y de Facebook, en fin, van a ir apareciendo cada vez más. Ahora, para lo que ahí volvemos siempre al tema esencial, el tema de la educación, es decir, el tema de la formación. Y aquí hay un problema, como lo han dicho los empresarios, lo ha dicho el gobierno, de que si tú en los colegios no introduces las tecnologías de la información y comunicaciones como medio pedagógico, para que los niños desde chicos no solo aprendan a comunicarse, sino que aprendan a leer el lenguaje visual, estamos perdidos. Es decir, hoy día, por ejemplo, si hay un recurso fácil para mejorar la calidad de la educación, hoy día concretamente, es ocupar estas tecnologías. Tú sabes que un video educativo, hoy día existen miles de videos educativos hechos internacionalmente, que te enseñan química, física, el cuerpo humano, biología, etcétera, 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 que están a disposición para que el profesor las ocupe para enseñarle a los alumnos y facilitar el aprendizaje de esto y esto. No se ocupan, ¿te fijas? Ponen hartos televisores, hartos redes, pero no tienen contenido. Y cuando tú pretendes introducir esto, ni Corfo te ayuda, ni el Estado te ayuda, ni la empresa privada, nadie te ayuda. No hay institucionalidad. No, porque aquí nos lavamos toda la boca con que la educación, la innovación, ¿para qué estamos con cuentos? A mí especialmente, porque tuve un proyecto educacional con DICTUC, la Universidad Católica, se fue a Innova Chile, y sencillamente dijeron, esto no es innovador. Entonces ahí tú te dices, estamos jodidos. Es decir, Corfo, para esto. Hemos tenido una conversación apasionante. En realidad se nos ha pasado el tiempo volando. Estamos sobre la hora y yo tengo que agradecer a Juan Carlos Altamirano. Te quiero regalar este libro. Esta posibilidad. Que es mi libro. Ah, qué lindo. Lo muestro acá. Juan Carlos Altamirano, TV or not TV. ¿Eh? TV o no TV. O no TV. Una obra que ahí está todo lo que hemos hablado. Ganado trascendencia. Si usted quiere seguir profundizando sobre estos temas, aquí en el libro va a encontrar estos argumentos. La reflexión final. La revolución tecnológica, es decir, la convergencia al mundo digital, ha provocado una democratización en el acceso, un abaratamiento que permite pluralidad, diversidad y que genera una convergencia de medios a un solo sustrato, que es el sustrato digital. La invitación es a todos esos jóvenes, miles de jóvenes, sobrepoblado el país de carreras de periodismo, de programadores, en fin. Yo sinceramente creo que tienen una inmensa oportunidad si son capaces de reconvertir para entrar en el lenguaje multimedial, audiovisual, porque en definitiva allí es donde está la gran oportunidad, como lo señalaba Juan Carlos. No compitamos
en tecnología porque no tenemos la expertise, el know-how para eso, pero sí podemos competir y ser líderes en generación de contenido. Para eso, toda la institucionalidad, el Estado, el mercado y la sociedad civil tienen que tomarlo como un desafío estratégico, porque los que llegan primero son los que tienen la gran ventaja. Muchas gracias por su sintonía, Juan Carlos, muchas gracias por tu presencia. Gracias.